This morning I want to preach from a passage that I love very much. Quisiera esta mañana predicar desde un pasaje que realmente me emociona y amo. Our text will be John chapter 12, 27 through 36. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27 al 36. Juan 12, 27 al 36. And I'd like Pastor Tom to read those verses for us, and then we'll work our way down through them and glorify the Lord as we hear His word. Y quisiera que el pastor Tan leyera estos textos y vamos a ir verso tras verso glorificando al Señor. Así que leamos entonces Juan 12, 27 a 36. Dice así: Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Pero para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces le dijo, todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. The setting is Jesus Christ has already entered Jerusalem. Este es el contexto. El Señor Jesús ya está en Jerusalén. This is after what we would call the triumphal entry. Esto es lo que llamamos el tiempo después de la entrada triunfal. Most likely Jesus has already cleansed the temple for the second time. Probablemente el Señor Jesús ha limpiado el templo ya por una segunda vez. This is the final week of Jesus' ministry. Se trata de la última semana del ministerio de Jesús. When we study the life of Christ, we don't have very many days of his life recorded. Y cuando estudiamos la vida de Jesús, realmente no encontramos muchos días por escrito, ¿verdad? It is somewhere around 42 days of Jesus' life and ministry that we have in the Gospels. Realmente, recopilando todos los evangelios en uno, encontramos unos 42 días de la vida de Jesús y su ministerio. And yet we could study those 42 days for the rest of eternity and grow. Y aún así, de verdad, podríamos estudiar por toda la eternidad estos días y seguir creciendo. Much of the Gospels record the last week of his ministry. La mayoría de los evangelios nos narran la última semana de su ministerio. And the book of John records a large amount of those sermons and lessons that he gives that last week. Y el evangelio de Juan específicamente nos narra precisamente muchos de estos sermones que él predicó en estas últimas semanas. These lessons are a lifetime of study for us. Para nosotros estas lecciones son unas lecciones que hemos de estudiar el resto de nuestra vida. But what is particular about this passage is we come to the last hour of the Lord Jesus Christ. Pero lo que es característico de este pasaje es que nos encontramos realmente en la última hora del Señor Jesús. The term hour is not so much for time. Y este término hora no se trata específicamente o literalmente de tiempo ahora. But Jesus knows that the moment is coming to the fulfillment of God's salvation plan. Sino que se trata de aquella certeza que Jesús tiene de que su momento de realizar el plan de Dios divino está llegando a su fin. Let's look at these verses together. Veamos, estudiemos estos versículos juntos. And I'll give you some notes here. Y os voy a dar unos pensamientos acerca de esto. Number one. Número 1. Christ declares the glory of God through his coming atoning work. Cristo muestra la gloria de Dios a través de su obra expiatoria. I want to look at 4 ways in this point how Christ glorifies God in his coming death. Y quisiera que veamos 4 maneras que vemos cómo Jesús está glorificando al Padre por medio de esta obra expiatoria. Notice first of all that
the atonement comes at a price. Veamos primero cómo esta expiación viene con un precio. Jesus says in verse 27 that his soul has become troubled. Fijaros cómo el versículo 27 nos dice Jesús que su alma se ha angustiado. The Greek tense of the text here describes that this was a continual state. Y el tiempo verbal en el griego original nos enseña que esta se trataba un momento, una emoción constante. Christ knows what's coming. Jesucristo sabe qué es lo que está viniendo. This is why Isaiah 53:3 says that he was a man of sorrows, acquainted with grief. Es por esto que Isaías 53:3 nos dice que él era el varón de dolores y experimentado en aflicción. This verse is helping us put into perspective the sorrow and trouble that laid upon Jesus' heart. Este versículo nos ayuda a entender contextualmente ese dolor y tristeza que Jesús tenía en este momento. And yet, Hebrews chapter 12 tells us that there was joy in what he was doing. Y aún así, ¿verdad? Leemos en Hebreos capítulo 12 que había gozo ante lo que estaba por venir. The Bible reminds us to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, La Biblia nos dice que fijemos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, who for the joy set before him endured the cross. quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. So the Bible tells us that Christ, though he was troubled, knew the joy that would come. Entonces la Biblia nos dice que sí, efectivamente nuestro Señor Jesús estaba afligido, pero tuvo gozo ante la perspectiva de la That cruz. joy was that he would fulfill the Father's plan perfectly, Este gozo venía porque sabía que podía cumplir el plan de Dios de manera and perfecta. he would draw many from the nations to believe in him unto salvation. Y porque por medio de esto iba a traer a millones a la salvación por medio de la cruz. And even in the great sorrow and trouble and agony of the cross, Jesus had joy. Aún en medio del dolor y el dolor, la agonía de la cruz, Él sabe, tiene la certeza de este gozo. But in our text today, we see that Jesus is not unattached from sorrow. Pero observamos en este texto cómo el Señor Jesús no está ausente de dolor, ¿verdad? He knows the cost of this atoning work. Es consciente del coste de esta obra expiatoria. He understood the emotional and spiritual and physical cost that he was going to pay. Él pudo saber con certeza el coste tan doloroso, emocional que iba a pagar. And the greatest weight of this would be Y la manera más grande que iba a hacer esto iba a ser separation from his Father as he was judged for us for our sins. siendo separado del Padre mientras era juzgado por nuestro pecado. We must understand that God judged Jesus like he committed our sins. Debemos recordar que Dios Padre juzgó a Cristo como que fue Él quien cometió nuestros pecados. Let me say that again. Déjame que lo repita. God judged Jesus like he committed our sins. El Padre Dios juzgó a Jesucristo como que quien fue Él que cometió los pecados que nosotros cometimos. The wages of sin is death, La paga del pecado es muerte. and the Father pressed our judgment upon him. Y el Padre cargó la ira y el juicio sobre Él. And Jesus knows that's coming. Y Jesucristo sabe que esto está por venir. But Jesus also affirms the Father's plan. Pero Jesús también afirma el plan del Padre. Notice what he says next. Fijaros en lo que dice a continuación. Verse 27. 27. And what shall I say, Father? ¿Y qué diré, Padre? Save me from this hour? Sálvame de esta hora. But for this purpose I have come. Pero para esto he llegado a esta hora. The whole structure of this verse is pointed to a hypothetical statement. Cuando observamos la estructura de este versículo, realmente se trata de una frase hipotética. Jesus knows the purpose was to come and die. Porque Jesús sabe perfectamente cuál es el propósito de Él, que es venir y morir. And so it's hypothetical in a way because he knows that he's not going to be saved from this hour, but this is the hour God prepared for him. Entonces, en un sentido, esta frase, esta pregunta es hipotética porque Él sabe que Él va a ser sacrificado.
Jesus knows he must face this hour and he must face it in his humanity. Jesús sabe que ha de enfrentar esta hora y sabe que ha de hacerlo en su humanidad. See, I believe these words express the natural human response to death. Estoy convencido de que estas palabras nos muestran perfectamente la respuesta humana de Jesús. Certainly Jesus was fully God. Ciertamente Jesús era plenamente Dios. But in his ministry, he lived fully in humanity. Pero en su ministerio él vivió plenamente en humanidad. He suffered and was tempted in all ways. Él sufrió y fue tentado en todas las cosas. And so he feels the weight, the personal, the emotional, and the spiritual weight of the cross coming. Por tanto, él está sintiendo el peso de la cruz que está por venir. Interesting enough, John does not record the agony that was seen at the cross. Es interesante observar que Juan no va a narrar la agonía de Jesús en la cruz. But we do see Jesus agonize in the garden the night before his death. Pero sí que vemos a Jesús agonizando en el jardín la noche antes de su muerte. He tells the Father, "Is it possible for this cup to pass?" Le dice al Padre, ¿es posible que esta copa pase? He knows the separation that's coming from his Father. Él conoce la separación que está por venir entre él y el Padre. He knows the weight of sin and what's coming with it. Él sabe cuál es la consecuencia del pecado. And yet he says, "Not my will to be done, but yours." Y aún así él dice, no sea a mi voluntad sino la tuya. We must never forget that Jesus' love was so great that he voluntarily laid down his life for us. No olvidemos que el amor de Cristo es tan grande que él voluntariamente dio su vida por nosotros. John chapter 10, verse 17 and 18 says this. Juan capítulo 10, versículos 17 a 18 dice lo siguiente. For this reason the Father loves us. Por eso el Padre que me ama. Me. Because I laid down my life so that I would take it up again. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. The Father loves the Son because he would lay down his life for us. El Padre ama al Hijo porque él va a dar su vida por nosotros. He was not deserving of our judgment. Él no merecía el juicio. But this was the Father's plan. Pero ese era el plan del Padre. And we know there's no other way to the Father except through Jesus. Y sabemos que no hay otro camino al Padre sino por Cristo. And so the Father's plan was for his Son to be judged in our place to bring us to the Father. Entonces el plan del Padre era juzgar al Hijo, que por medio del Hijo podamos ir al Padre. See, in this text we understand this is a defining moment. Entonces observamos en nuestro texto, se trata de un momento definitivo. It's a defining moment of the Father's plan. Un momento estratégico en el plan del Padre. Christ is making that last step towards the cross Cristo está tomando este último paso antes de la cruz in order to redeem us. para poder redimirnos. The angels seem to know this plan. Y los ángeles realmente parecen conocer este plan. Even in Luke 2, they sang there's a Savior born to us. Y cuando leemos en Lucas capítulo 2 dicen, hay un Salvador que nos ha nacido. And the way of salvation was through the cross. Y la obra de salvación es por medio de la cruz. And when I look at this text, I realize Y cuando veo este texto me doy cuenta that the moment of man's redemption is right at hand, right here. que el momento de la redención del hombre está a la vuelta de la esquina. John says it this way. Juan lo dice de esta manera. 1 John 2:2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. He himself is a propitiation for our sins. Él es la propiciación por nuestros pecados. That means Christ's death satisfied the wrath of God. Esto significa que la muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios. But that he loved, not only ours, but also those of the whole world. Y no solo por los nuestros, dice el texto, sino también por los del mundo entero. But that verse is not teaching universalism. Y este texto no está enseñando el universalismo. Christ satisfied the wrath of God for his children all across the world. Cristo satisfizo la ira del Padre por sus hijos alrededor del mundo. For Spaniards and Americans. Por españoles, por americanos. For Africans and Filipinos. Por africanos, gente de Filipinas. Even those from Liverpool. Incluso los de Liverpool. That was funny. Yeah, that was funny. Funny. Era muy divertido la broma.
Y los del Madrid también. God is drawing all walks of people to himself, so this great choir will be around him. El Señor está atrayendo hacia sí a una gran multitud para que un día rodeemos y cantemos a su nombre. And this is the defining moment. Y este es el chapter. momento estratégico en este Look at verse 27. Fijémonos de nuevo, versículo 27. As we read this verse, we see this air of inescapability. Cuando leemos este texto, estamos realmente observando que se trata de un momento de que no se puede escapar. There's no exit from this plan. No hay salida de emergencia en este plan. Jesus' heart is troubled. El corazón del Señor Jesús está abrumado. He has spent all of eternity at one with his Father. Él ha pasado toda la eternidad como uno con el Padre. And there's going to come a moment in time where the Father will judge him for our sins. Y va a llegar un momento en el tiempo donde el Padre le va a juzgar por nuestros pecados. And he will feel the weight of that separation for our sins. Y Él va a sentir el peso de esa separación por nuestros So pecados. again, Jesus is affirming the plan. He says, I have come for this hour. Por lo tanto, Jesús está afirmando el plan, por eso dice, para esto he llegado a esta hora. But also notice that the Father is most glorified in the cross of Jesus. Pero fijémonos también cómo el Padre es glorificado a lo sumo en la cruz de Cristo. Look at the beginning of verse 28. Fijaros en el versículo 28. Father, glorify your name. Padre, glorifica tu nombre. Here not only is Christ acknowledging in this prayer the overruling sovereignty of God, No simplemente Jesús está aquí dándonos a entender de la suprema soberanía del Padre, but even these verse tenses point out this singular act that's going to bring glory to God. pero incluso los tiempos verbales en esta frase nos están enfocando en el momento único y repetible de la salvación, la redención. And that act is the cross. Y este momento único es la cruz. And that's exactly what Jesus was here to do. Y esa es la razón principal por la cual Jesús vino. And he would do it through the finished work of the cross. Y lo hizo por medio de la obra final de la That's cruz. the hour he's speaking of. Esta es la hora de la que él está hablando. And the Father would receive glory by having his attributes on full display. Y el Padre va a recibir la gloria mostrando los atributos en su máxima esencia. The Father's attribute of grace and mercy will be seen like never before. El atributo de la gracia y la misericordia va a ser visto como nunca And antes. it will be greatest displayed through the finished work of Jesus. Y va a ser mostrada en la obra final de Jesús como nunca antes. In all reality, God's love acted out on display here. En realidad, lo que estamos viendo aquí es que el amor del Señor ha sido puesto en escena en este momento. And God's love is being acted out on undeserving sinners. Y este amor del Señor lo vemos reflejado en nosotros, quienes somos pecadores que no merecemos salvación. And God's holy wrath was satisfied in the perfect judgment of His Son on our behalf. La santa ira de Dios fue mostrada en el juicio perfecto del Padre sobre el Hijo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the Father is glorified by giving forgiveness. el Padre es glorificado mientras da perdón, ofrece perdón. And He is most glorified by giving forgiveness through Jesus Christ alone. Y es glorificado en su última esencia, mostrando la cruz de Cristo. We see the wisdom of God provided in the perfect substitute of Jesus Christ. Vemos la sabiduría de Dios dándonos el perfecto sustituto en Jesucristo, And He freely frees us from our sins through Christ alone. quien de manera libre nos libera de nuestra condenación solo en Cristo. See, this is why Jesus says, Father, glorify your name. Por eso Él dice, Padre, glorifica tu nombre, The name of God will be glorified in the finished work of the Lord Jesus Christ. porque el nombre de Dios será glorificado en la obra final de Cristo. We also see the Father affirm the Son's atoning work. Vemos también como el Padre ahora afirma la obra expiatoria del Hijo. Notice
the middle of verse 28. Fijaros el versículo 28 en el centro del versículo. Then a voice came out of heaven. Entonces vino una voz del cielo, I have both glorified it and will glorify it again. y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. So the crowd of people who stood by and heard it were saying Y por eso la multitud que estaba allí y la oyó that it was thunder. decía que había sido un trueno. Others were saying an angel had spoken to him. Otros decían un ángel le ha hablado. Well, this is the third time God has spoken outwardly about Jesus Christ. Esta es la tercera vez que encontramos como el Padre habla de manera audible acerca del Señor Jesucristo. This is God authenticating the work of Jesus Christ. Este es Dios vindicando la obra del Señor Jesucristo. He's authenticating his earthly ministry. Está autentificando su ministerio terrenal And he's authenticating the approaching atoning work of the cross. y autentificando su obra expiatoria en la cruz. He's assuring his disciples that the Father's plan is approved by the Father himself. Está asegurando a los discípulos que la obra expiatoria está asegurada por el Padre mismo. In other words, the Father was saying Jesus has glorified his name in his earthly ministry. En otras palabras, lo que el Padre está diciendo es lo siguiente: Jesús ha glorificado su nombre en su ministerio terrenal And now he's going to glorify the Father's name in his death. y ahora va a glorificar el nombre del Padre en su muerte. Christ's atoning work on the cross is confirmed in the resurrection. Y la obra expiatoria de Jesús en la cruz es vindicado en la resurrección. It is a stamp of the acceptance of the Father. He accepted what Jesus did. Se trata del sello que acepta la obra de Jesús, la muerte expiatoria. And Jesus fulfilled his ministry. Jesús cumplió así su ministerio. Look at John 17, Fijémonos, vayamos a Juan 17, 1 through 5. 1 al 5. Juan 17, 1 al 5. Read those verses. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Just hours before Jesus' arrest and the night before his death, Unas horas antes de ser arrestado, la noche antes de su muerte, Jesus affirms that his hour is there to glorify the Son as the Son glorifies the Father. Jesús afirma que la hora ha llegado para que el Hijo sea glorificado y el Hijo entonces glorifique al Padre. In a worshipful way, Jesus tells the Father that all authority has been given to him. Realmente de una manera, en palabras de adoración, Él está diciendo al Padre, toda potencia ha sido dada a ti. Jesus knows that all souls belong to God. Él sabe, Jesús, que todas las almas han sido dadas a Dios. And that if the Father would give them to him, he would keep them. Y que si el Padre se las da ahora a Jesús, Jesús las va a mantener todas. He was there to die for his elect. Porque Él está allí para morir por sus elegidos. Verse 3 says, "This is eternal life, El versículo 3 dice: esta es la vida eterna. that they may know you, Father, Que te conozcan a ti, el único Dios Padre, the only true God, el único Dios verdadero. and they know him through Jesus Christ, whom he had sent." Y que le conozcan por medio de Jesucristo a quien has enviado. Jesus has said this in many ways. Jesús dijo esto de muchas maneras I distintas. am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. And nobody receives Jesus Christ outside of the finished work of Christ. Nadie va a poder recibir jamás a Cristo fuera de la obra final y expiatoria. Back to chapter 12. Volvamos al capítulo 12, versículo 25. 29. Notice the crowd heard this voice. Dice que la multitud oyó esta voz. It was just like the Apostle Paul on the Damascus Road in Acts 9. Y ocurrió como ocurrió a Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? En Hechos 9. The men that were with the Apostle Paul
could not hear what Jesus was saying to Paul. Recordáis que los hombres que estaban con Pablo no podían realmente comprender y oír lo que estaba diciéndole Dios a Pablo. The same is here. These only hear thunder, or maybe they thought an angel spoke. Y lo mismo ocurre aquí. Esta gente dice, ha sido un trueno, o quizá pensaba, bueno, ha sido un ángel hablando. But Jesus knew exactly that it was the Father, and most likely his disciples knew as well. Pero Jesús tenía la certeza de que era el Padre y probablemente los discípulos también lo sabían. The real issue is not that God is silent, El punto aquí es que no es que Dios esté callado, but he's silent to those whose hearts are not open to him. sino que Él calla para aquellos cuyo corazón está apartado de Él. Verse 40 says that he has blinded their eyes and has hardened their hearts. Porque fijaros en el versículo 40, dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, So they will not see with their eyes and perceive with their hearts para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón and be converted and heal them. y se conviertan y yo los sane. 1 Corinthians 2:14 Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 says that they do not understand and they are spiritually appraised. dice el texto que no entienden, están espiritualmente muertos. But verse 30 tells us that Jesus said they heard this voice was for their sake, speaking to the disciples. Pero el versículo 30 nos dice que ellos oyeron esta voz, dice, por causa de vosotros, los discípulos. One of the ways you know that Jesus has saved you Una de las razones por las cuales tú sabes que el Señor te ha salvado is you hear the word of God es que oyes la voz de la palabra de Dios and you believe it y la crees and it transforms your life. y transforma tu vida. But to many people it's just the sound of thunder or some loud roar. Pero para mucha gente es simplemente un rugido o un ruido de un trueno. But not to the believer. Pero no para el We creyente. hear the miraculous word of God coming to us. Escuchamos la palabra milagrosa de Dios viniendo a It's given nosotros. to his disciples. Se da a sus discípulos. And Jesus is now affirming and authenticating he had been sent by the Father. Y ahora Jesús está afirmando, autentificando, Él se va a sentar al lado del Padre. And the Spirit does that for us. Y el Espíritu hace esto en nosotros. The Spirit authenticates the work of God in our lives. Porque el Espíritu autentifica la obra de Dios en nuestra vida. The Spirit reminds us that we've been forgiven of our sins. El Espíritu nos recuerda que hemos sido perdonados de nuestros The pecados. Spirit reminds us that we're sealed for eternity. Nos recuerda que hemos sido sellados por la eternidad. The Spirit reminds us that the Father will not lose us. Nos recuerda que el Padre nunca nos va a perder. And the Spirit reminds us that we are a gift from the Father to the Son, and the Son will lose none. Y el Espíritu nos recuerda que somos un regalo del Padre al Hijo y que el Hijo no va a perder a ni uno de ellos. This is such a defining moment in the work of Christ. Ese es un momento tan culminante en la obra de Cristo. And though at this point his disciples don't fully understand, Y aunque aún en este punto los discípulos no comprenden realmente aún, Christ is committed to the cross for you and I. Jesús ha tomado la decisión final de ir a la cruz por ti y por mí. Our second thought this morning. Un segundo pensamiento esta mañana. The finished work of Christ on the cross is God's judgment on the world. La obra final de Cristo en la cruz es el juicio de Dios al mundo. Look at the beginning of verse 31. Fijaros el comienzo del versículo 31. Now is the judgment of this world. Ya está aquí el juicio de este mundo. Now is a key word there. Aquí esta palabra ya está aquí o ahora es una palabra importante. The judgment of the world is not coming at the end of the world, El juicio del mundo no va a ocurrir al final del mundo, though in a sense it will. aunque en un sentido va a ocurrir, así es. But Jesus says right now is Judgment Day. Pero Jesús dice en este versículo, ahora es el día del juicio. In essence, Jesus is saying that judgment comes with his death. En realidad lo que Jesús dice ahora es, el juicio llega por medio de mi muerte. Look with me at John chapter 5, Vayamos a Juan 5, verse 24. 24. Juan 5, 24. Read verse 24 through 27. Del 24 al 27, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre.
These verses teach us that those who trust in Christ to be reconciled to God will not come into judgment. Estos versículos dicen que aquellos que confían en Cristo no serán juzgados. Why is this? ¿Por qué es esto? Because they have already passed from the condemnation state of death Porque ya han pasado de un estado de condenación y muerte into the justified, righteous state of eternal life. al estado de justificación y vida eterna. Their judgment has already happened, El juicio ya ha ocurrido. and that judgment took place on Jesus Ese Christ. juicio ha tenido lugar sobre Jesucristo. Do you see why I say Jesus was judged in your place, like he committed your sins? Entendemos entonces por qué he dicho antes que Jesucristo fue juzgado en mi lugar como que Él, cometió tu pecado. But there's still a judgment to come for many. Pero todavía hay un juicio que va a venir para And muchos. the judgment's going to come through Jesus. Y el juicio viene por medio de Cristo He's Jesús. the judge of the living and the dead. Él es el juez de vivos y muertos. Verses 28 and 29 tell us there's a future judgment. Versículos 28 y 29 nos hablan de un juicio futuro. And he will make a judgment of those who believed in his Son. Y Él va a juzgar a aquellos que han creído en el Hijo. That's the good in this passage. Pero esto es lo bueno de este pasaje. But there's also a judgment for those who reject his Son. Pero hay un juicio para aquellos que han rechazado al And Hijo. that's evil in this passage. Y esto es lo malo de este texto. When did it happen? ¿Y cuándo pasa? Well, that's what our text tells us today in John chapter 12. Esto es lo que encontramos en nuestro texto de nuevo en Juan 12. It happens at the cross. Ocurre en la cruz. Now is the judgment of the world. Ahora es el juicio del mundo. The now is the death of Jesus. Este aquí es la muerte de Cristo. The death of Jesus becomes the decisive dividing line between condemnation and justification. La muerte de Cristo se trata en la línea que decide y divide la muerte o la justificación. By God's grace, if you trust in Jesus, you are united to Him. Sí, por la gracia de Dios, si tú crees en Jesucristo, estás unido a Él. His death becomes your death. Porque su muerte se convierte en tu muerte. His resurrection becomes your Y su resurrection. resurrección en tu resurrección. That's what Paul meant in Galatians 2:20. Por eso Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Paul says, when Christ died, I died. Pablo allí dice, cuando Cristo murió, yo morí. And when He was raised, I was Y raised. cuando Él resucitó, yo fui resucitado. And in His condemnation, Y en su condenación, we were condemned with Him to death. fuimos condenados con Él en su muerte. Oh, but Jesus did not stay in that grave. Oh, pero Jesús no se quedó en esa tumba, ¿verdad? He beat sin, Satan, and death. Sino que venció a la muerte a Satanás. And when Jesus beat sin, Satan, and death, Y cuando Jesús venció el pecado a Satanás y a la muerte, He beat sin, Satan, and death for all who would believe in Him. venció a Satanás el pecado de la muerte para todo aquel que cree en Él. But if you never trust in Jesus, Pero si nunca has creído en Jesucristo, you stand condemned by your own sin. aún estás condenado en tu pecado. And by your rejection of His gracious offer, Y por y por la manera en que tú estés rechazando a Jesús, you prove yourself to be condemned. estás probando que realmente estás condenado. But here in this text, God is glorified Pero vemos en este texto como Dios es glorificado because Jesus took the final judgment for our sin. porque Jesús tomó y cargó sobre sus hombros el juicio último And sobre él His mismo. Son bore the sentence of condemnation in our place. El Hijo llevó sobre él la sentencia de condenación sobre sí mismo. Maybe this is what the angels sang at His birth. Quizá es lo que realmente los ángeles ya estaban cantando esto en su nacimiento. Glory to God and peace to men Gloria a Dios y paz a los who hombres come to Christ and pass from death to eternal que life vienen a Cristo y pasan de muerte a vida eterna and never come into judgment. y nunca serán juzgados. I believe the angels knew that plan of God. Estoy convencido de que los ángeles ya sabían al principio del plan de And Dios they longed to witness the graciousness of God. y deseaban de testificar de la gracia de Dios. Can that news get any better for a Christian? ¿Podemos recibir mejores noticias como creyentes, hermanos? Christ was judged in your place and you have eternal life. Jesús fue ajusticiado en tu lugar y ahora tienes vida eterna. Amén. The third thought. Un tercer pensamiento. Christ's cross
Christ's cross work condemned Satan. La obra de Cristo en la cruz condenó a Satanás. Look at the end of verse 31. Fijaos al final del versículo 31. Now the ruler of this world will be cast out. Dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Well, in what sense was Satan cast out by the death of Christ? ¿En qué sentido podemos preguntarnos, Satanás fue echado fuera? We know he's still active in the world. Porque sabemos que él sigue activo en este mundo. Because the New Testament tells us that we need protection from him. Porque el Nuevo Testamento nos dice que hemos de recibir protección de él. Ephesians 6 says for us to dress ourselves in the full armor of God. Efesios capítulo 6 dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. For Satan's slinging arrows at us. Porque Satanás está lanzando flechas contra nosotros. Peter tells us to stand firm in our faith as we oppose Satan. Pedro nos dice, estad firmes en la fe, oponiéndonos a Satanás. And this isn't the last time we see Jesus speak about Satan. Esta no es la última vez que Jesús habla de Satanás. John 14, verse 30. Juan 14, versículo 30. I will not speak much more with you. No hablaré mucho más con vosotros, For the ruler of this world is coming, porque viene el príncipe de este mundo, and he has nothing in me. y él no tiene nada en mí. So we know and believe, John, that Satan would even enter Judas. Y confiamos en lo que dice Juan, que aún Satanás va a entrar en Judas. But the picture here is that Satan is making his final move against Jesus. Pero lo que nos está diciendo aquí es que Satanás va a hacer su última jugada contra Jesús. He's hoping to trip Jesus up in his last hour. Está pensando en engañar, que Jesús tropiece en su última hora. He doesn't want him to obey the Father. Él no quiere que Jesús obedezca al Padre. He wants to destroy the work of salvation. Quiere destruir la obra de salvación. But the good news is Satan failed. Pero las buenas noticias es que Satanás erró. He failed miserably. Él erró miserablemente. Because he was up against the Son of God, the perfect Son of God. Porque él estaba luchando contra el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de And Dios. Jesus was not going to fail his Father or fail us in that final hour. Y Jesús nunca iba a fallar al Padre o a nosotros en esa hora final. And at that moment, Satan was judged and he lost decisively. Y en ese último momento, Satanás va a ser juzgado y a perder de manera decisiva. In John chapter 16, verse 11, En Juan 17, 11, Jesus has promised the coming of the Holy Spirit. él promete la venida del Espíritu Santo. And in that promise, he says, concerning the judgment, Y él dice acerca de este juicio, because the ruler of this world, porque el príncipe de este mundo, now listen to the past tense, fijaros lo que dice 16:11, has been judged. dice ha sido juzgado, verbo. Satan was judged at the cross. Satanás fue juzgado en la cruz. And the judgment is you lost. Y el juicio es este, has perdido. And so in a sense, the ruler of this world was cast out or judged. Entonces, en un sentido, el príncipe de este mundo fue echado He fuera. experienced a decisive defeat at the cross. Experimentó una derrota decisiva en la Not the cruz. final defeat, No la derrota final, but the one that secures and guarantees his final defeat. sino la que asegura y garantiza esa derrota final. Jesus did not give in to him. Y Jesús no perdió la batalla contra And él. in his agony, Y en su agonía, and in his suffering, en su sufrimiento, he kept trusting himself to the one who judges righteously. él continuó confiando en aquel que le ha declarado justo. And he did not sin, Y no pecó, and he secured our eternity. y ha asegurado nuestra eternidad. Hebrews chapter 2, verse 14 Fijaros says this. lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Since the children share in flesh and blood, Así que por cuanto los hijos participan en carne y sangre, he himself likewise also partook of the same. él igualmente participó también de lo mismo. Now let's stop right there. Paremos aquí un segundo. Jesus became incarnate. Jesús se encarnó. And this is such an important theological understanding. Se trata de una frase teológica tan importante. Jesus had to become like us Él tenía que convertirse como nosotros, because you cannot kill God. porque no puedes matar a Dios. That's deep, isn't it? Es profundo, ¿verdad?
You can't kill God. No puedes matar a Dios. So Jesus took on flesh and blood. Así que el Señor Jesús tomó cuerpo y sangre. He became our perfect representative. Él se convirtió en nuestro representante perfecto So that he could live a perfect life on this earth. para poder vivir una vida perfecta en este mundo Represent us in every way. y representarnos en cada cosa. And go to the cross as one of us. Y ir a la cruz como si fuéramos nosotros, cada Yet uno, perfect. aún perfecto. And notice what he did in his perfect flesh. Y fijémonos lo que hizo en su perfecta carne, That through death he might render powerless. que por medio de su muerte sea llamado no poderoso, Him who had the power of death, that is the devil. aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. So the Bible teaches us La Biblia nos dice that Christ bore our sins. que Él llevó nuestro pecado He stripped Satan of one of his greatest weapons. y quitó a Satanás una de sus más grandes armas, That's fear. que es el miedo. And you should not fear him. Y ahora no debes He's been temerle defeated at the cross. porque ha sido derrotado en la And cruz he cannot condemn us. y no puede condenarnos. And Jesus forgave us of our sins. Y Jesús nos perdonó de nuestro That pecado. was the weapon that Satan held. Y esta es el arma que Satanás tenía, That we were born sinners. que somos nacidos pecadores. In Christ's death and atoning work, Pero la muerte de Jesús y su muerte expiatoria took that weapon out of Satan's hand. tomó ese arma y se la quitó de su mano He disarmed him. y le quitó las armas. Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. And we have been forgiven of our sins. Hemos sido perdonados de nuestro pecado Because the blood of Christ covered them. porque la sangre de Jesús nos ha And cubierto. not just the past. Y no solo el pecado pasado, And not just the present. no solo tu pecado presente, But the past, present, and future sins have all been wiped out by the death of Jesus sino el Christ. pecado pasado, presente y futuro ha sido erradicado de la presencia. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y the hermanas, cross was a decisive defeat against Satan. la cruz ha sido un momento decisivo para derrotar a He Satanás. cannot succeed against us. Él no puede vencerte, The victory is ours through faith in Christ. sino que la victoria es nuestra por medio de la fe en Cristo. This is why the Apostle John said in Revelation chapter 12, verse 11, Esto es lo que el apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. they have conquered Satan by the blood of the Lamb. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. No matter where the saints and the time the saints lived in, No importa cuándo y dónde hayan vivido estos santos, all believers conquered Satan through the blood of the Lord Jesus. todo creyente ha conquistado a Satanás por medio de la sangre de The Cristo. blood of the Lamb stripped Satan of his weapons. Porque la sangre del Cordero le ha quitado la victoria a It Satanás. stripped him of unforgiveness. Le ha quitado para no perdonar. And the blood of Christ washed away our sins. Y la sangre de Cristo ha limpiado nuestros So pecados. think of it this way, brothers and sisters. Pensémonos de esta manera, hermanos. The God of this world, who is Satan, El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás, in a sense, is cast out of the courtroom en un sentido, él ha sido apartado del salón central. because our case was solved at the cross. Porque en este salón del juicio nuestro caso ha sido resuelto en la cruz. Our judgment has passed. Nuestro juicio ha Our pasado. sins are forgiven. Nuestros pecados han sido Our perdonados. accuser has no case. Y nuestro acusador no tiene caso. He has no say in our future. No tiene nada que decir de tu futuro. Because we have passed from death to life. Porque hemos pasado de muerte a vida. And God is glorified by His defeat through Jesus Christ alone. Y Dios es glorificado por esta derrota solo en Cristo. The ancient adversary is finished El antiguo adversario ha sido derrotado when it comes to our eternity. cuando se trata de nuestra eternidad. Amén. Fourth thought. Cuarto pensamiento. Christ's drawing power glorifies the Father. El poder atrayente de Cristo glorifica al Padre. Let's read verses 32 and 33. Veamos versículos 32 y 33. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. In this moment, as Christ approaches this hour, En este momento, Jesucristo está llegando a esta hora. He proclaims His power to save you and I. Él proclama este poder de salvación para ti y para mí. There are some people
who think Jesus means this is just a general calling of all people. Hay gente que piensa, bueno, esto se trata de un llamado general a todo el mundo. ¿Confías y crees en la soberanía de Dios? If God is not sovereign, He's not God. Si Dios no es soberano, Dios no es Dios. See, God knows all who believe in Him. Dios conoce a todos los que creen en Él. He knows all who reject Him. Él conoce también a todos los que le rechazan. And so Christ knows those things as well. Entonces Jesús también conoce todas estas cosas. Jesus defines this by saying, Y Jesús define esto diciéndolo así. all those whom you give me, Father, Todos aquellos que tú me das, Padre, I will lose none of them. no voy a perder a uno de ellos. So in this passage, Así que en este pasaje we see that His death not only makes it possible to offer salvation freely, vemos que la muerte de Jesús no simplemente nos da una salvación gratuita, because we don't know who God is calling to Himself. porque nosotros no sabemos a quién está llamando Dios a sí mismo, But God does know whose are His. pero Dios sí sabe quién es suyo. What kind of God is dependent upon man to choose Him? ¿Qué clase de Dios podría depender de la decisión del hombre de elegirle a Él? The God who created the heavens and earth, El Dios que ha creado los cielos y la who tierra, laid the plan of salvation, que ha ideado el plan de salvación. and yet He must wait for the free will of man, which is corrupted. Y debe de realmente esperar al libre albedrío del hombre, un hombre que es pecaminoso y corrompido. Oh, brothers and sisters, these verses teach us that God knew you. Hermanos, hermanas, estos versículos nos enseñan que Dios te conocía. And there's a certain line we don't quite understand. Y es cierto, hay una línea que realmente no podemos comprender. And we trust God that He's perfect in all that He does. Y confiamos en Dios que Él es perfecto en todo lo que hace. But I want you to see these verses as worship. Pero que quiero que leamos estos versículos como un acto de adoración. That you belong to God. He knew you from the foundations of the world. Que tú perteneces a Dios, Él te ha conocido desde la fundación del mundo. And in this final hour of Jesus Christ, Y en esta hora final del Señor Jesucristo, He's thinking of you as He goes to the cross. Él está pensando en ti mientras Él va a la cruz. He's thinking of us as He goes to the cross. Él piensa en nosotros cuando está yendo a la cruz. It's not just a random group. No se trata de un grupo de aquí y allá, He's defining those that God has given Him from the beginning. sino se trata de personas definidas que Dios le ha dado desde el principio del tiempo. This word where it says all men, notice that in the verse. Fijaros lo que dice el versículo, dice la palabra todos los hombres, a todo hombre. The word men or people is not necessarily in the Greek text. Realmente esta palabra no aparece necesariamente en el texto griego, The Greek simply says when Jesus says, when I am lifted up sino que el texto dice, bueno, cuando yo sea levantado from the earth, de la tierra, I'll draw all to myself. yo atraeré a todos a mí mismo. So I am suggesting it is all His sheep. Se trata todos, se trata de su rebaño. It is all those who God knows previously that He would draw them to Himself. Se trata de aquellos que Dios ha conocido previamente, que Él va a atraer The así. blood of Christ is going to flow backwards to all those before the cross. La sangre del Cordero de Jesucristo va a ser derramada hacia atrás en el tiempo a aquellos que murieron antes de la cruz. And the blood's going to flow forward to all those who will be Y saved. tal sangre también va a fluir hacia aquellos que van a morir a partir de la cruz en adelante. See, we must look at God as a family. Debemos de conocer y ver a Dios como una familia. If my 4 boys were in this room, Si mis 4 hijos estuvieran en esta sala, I would know them. les conocería I love them. y les amo. They're given to me. Me han sido dados And they're uniquely special. y son especiales de una manera única. And though God loves His world in a creative sense, Y aunque es cierto, Dios ama al mundo en un sentido de como creador, God loves His children. Dios ama a sus hijos. And He has seen fit to draw them to Himself through the finished work of the Lord Jesus Y Christ. Él ha tenido a bien traerles hacia sí mismo a aquellos que ha escogido en la obra final de And Cristo. so this all men or all people in our text Así que el texto dice todos en nuestro texto. is a promise that God is going to save people from every tribe and tongue and nation. Es una promesa de que Dios va a salvar a gente de toda lengua, tribu y nación, Spaniards to de Americans, americanos a españoles,
es. This is what God does. Esto es lo que hace Dios. The word draw here is a beautiful word. Esta palabra atraeré es una palabra bella, muy bella. It's used in John 6:44. Se utiliza en Juan 6:44. Jesus says, "No one comes to me unless the Father who sent me draws him." Dice, nadie viene a mí a no ser que el Padre que desconoce les atraiga a mí. We get the understanding of kind of dragging. Realmente entendemos, se trata de un arrastrar. See, it teaches us we don't come to God on our own. Entendemos, ¿verdad? No venimos a Dios por nosotros mismos. Remember, we are fallen and depraved. Recordemos, somos caídos y somos depravados. There's nothing good within us, brothers and sisters. No hay nada bueno en nosotros, hermanos y hermanas. There's nothing good there to choose God even. No hay nada bueno en nosotros y útil para escoger a Dios So it incluso. is the glorious work of a Father who would know us and draw us through Jesus Sino que se Christ. trata de la obra gloriosa de un Padre que nos escogerá y nos atraerá hacia Él. This is what makes us preach the gospel. Por eso hemos de proclamar el Evangelio. We don't know God's elect. No conocemos a los elegidos So de we Dios. offer this great salvation to anyone who will hear it. Así que ofrecemos esta gran salvación a todo aquel que oiga. And we trust the perfect God who misses none of his Y children. confiamos en un Dios perfecto que no pierde a uno de sus He hijos. brings all of his family home. Porque va a traer a toda su familia a And casa. he'll miss none of them. Y ninguno de ellos se va a perder. I put my trust in that. Y yo pongo mi confianza en esto. I preach like it's my last opportunity. Y predico como que es mi última oportunidad. Because I can trust God that he will miss none of his children. Porque confío en que Dios no va a perder ni uno de sus hijos. And in Jesus' final hour, he is speaking of this. Y a la hora final de Jesús proclama esta verdad. He knows if he carries through the Father's plan, Él sabe que está llevando a cabo el plan del Padre. that the Father will miss none of his children. Y que por este plan el Padre no va a perder a uno de And sus hijos. he'll use his finished work on the cross to draw them to himself. Y Él va a utilizar esta obra final, la cruz, para atraerlos todos hacia Él. This is a beautiful point. Es un punto maravilloso, ¿verdad? You sing and worship because you know you were dead in your sins. Cantas en alabanza porque sabes que estabas muerto en tu pecado. So you know God had to make you alive. Tú sabes, ¿verdad?, que Él tuvo que darte vida. You would have died in your sins. Porque hubieras muerto en tu You would have pecado remained dead. y te hubieras quedado muerto. But God in his sovereignty Pero en la soberanía de Dios, breathed the life of Jesus Él, Christ into you. Él te ha dado aliento de vida en Cristo. You rose Y has resucitado. and you believed. Y has creído. He granted you faith so you could repent. Y te ha dado fe para que te arrepientas. And repentance leads to a life of following Jesus Y este Christ. arrepentimiento lleva la vida por fe en Cristo Jesús. And that's a life of worship. Y esta es una vida de adoración. I'm going to show you a beautiful text in Acts 13, Me permitís enseñaros un fantástico texto en Hechos 15. verse 48. Hechos 15, 49. 15, 49. Did you say Acts? Acts 13, 13, 49. 13, 49. Paul and Barnabas have been preaching boldly Jesus Christ. Pablo y Bernabé han estado predicando a Cristo Jesús de manera valiente. And they've turned the message now towards the Gentiles. Y ahora van a los gentiles a predicar tal mensaje. Many of the Jews have rejected Jesus Christ as the Messiah. Muchos de los judíos han rechazado a Cristo como el Mesías. And Paul began to preach that this was the plan of God, that he would rescue and save Gentiles. Y Pablo comienza a proclamar que este era el plan de Dios, salvar a gentiles. And look at verse 48. Fijaros el versículo 49. When the Gentiles heard this, Cuando los gentiles oyeron esto, they 48, began rejoicing and glorifying the word of the Lord. glorificaban y se regocijaban en la palabra del Señor. Listen, brothers, they began to understand they were not outside of the will of God any longer. Y fijaros lo que dice, y comenzaron a comprender que no se encontraban fuera de la voluntad de Dios más. They began to understand that God had planned to save them. Comprendieron que Dios había planeado salvarles. This goes back to the garden. Esto vuelve a Edén, al This jardín, goes back to Genesis 12:3. a Génesis Where 12:3, God promised there would be a seed in Abraham that would be a blessing to all nations. donde Dios promete que habrá una simiente en Abraham que va a bendecir a todas las And naciones. they're now realizing that the blood of Jesus Christ, the perfect work of Jesus Christ, was for them. Y ahora se dan cuenta de que la obra de Cristo, la obra perfecta de Jesucristo también es para And Él. now they're rejoicing and glorifying in the Lord. Es para ellos y se regocijan y se gozan en el Señor. They are not committing to the works of Judaism. No se fundamentan en las obras del judaísmo, They're committing to the works of Jesus sino en las Christ. obras de Jesucristo. But notice the end of verse 48. Fijámonos en el versículo 48 al final.
And as many as had been appointed to eternal life believed. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. That's sovereignty. Esta es la soberanía. That's the power of God. Esta es la obra poderosa de Dios. Gentiles coming to faith in Jesus. Los gentiles viniendo a fe en Cristo. See, this is the message. Este es el mensaje. All of his own, all of his sheep, all of God's children, all of his elect, chosen before the foundations of the world, would come to the Father through Jesus Christ. Todos los suyos, todos sus hijos, todos su rebaño van a venir en fe por medio de Cristo, en la soberanía de Dios, en fe para creer en Él. And Jesus is saying, if you lift me up, this is going to happen. Y Jesús dice, si tú me exaltas, esto es lo que va a ocurrir. If he doesn't go through with this, we all perish. Y dice ahora, si yo no continúo con esta obra, todo el mundo va a morir. But he says, if you lift me up, I'll draw all people to myself. Pero Él dice, si tú me pones allí arriba en la cruz, yo atraeré a todos hacia mí. This is the way I will draw my elect, is through my death. Esta es la manera en que yo voy a atraer a los escogidos, es por medio de mi muerte. There's no other way to come. No hay otra manera de venir. And the Father will receive great glory and a triumphal victory in my death to provide salvation. Y el Padre va a recibir gran gloria en la entrada triunfal en la resurrección de Cristo. And so, brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, our role is the same in a sense. nuestra misión es la misma en un sentido. Those who receive salvation, Aquellos que recibimos la salvación, we keep lifting up Christ. continuamos exaltando y levantando a Cristo. And when we lift up Christ, Y cuando- God will draw people to himself. Cuando seguimos levantando a Cristo, Dios va a seguir atrayendo a gente así. This is the message he uses to draw his elect. Este es el mensaje que Él utiliza para atraer a sus escogidos. Will you lift up Christ? ¿Vas a levantar a Cristo? Don't lift the church up. No levantes a la iglesia, Don't lift the pastors up. no a tus pastores. We could die 1,000 deaths and never save one. Porque podemos morir 1000 veces y salvar a nadie. Lift up Jesus Christ, Levanta a Jesucristo and he'll draw people to y Él himself. atraerá a gente hacia sí mismo. This is why we preach Christ. Por eso proclamamos a This is how Cristo. God saves. Así es como Dios salva. Too many churches get bogged down in traditions and unnecessary things. Y tantas iglesias, ¿verdad?, están obcecadas en tradiciones y cosas innecesarias. They argue over gray areas. Y se ponen a pelear en lugares grises, áreas grises. Not these churches. No estas iglesias. These churches lift up Christ. Estas iglesias exaltan a Cristo. That's the way he's going to build his Y church así, here in Spain. y así es como Él va a construir su iglesia aquí en España. He'll grow this church because this church lifts up his son Jesus Él va a Christ. hacer crecer esta iglesia porque esta iglesia levanta el nombre de su Hijo Jesús. This is the plan of God. Este es el plan de Dios. Look at verse 33. Versículo 33. Versículo 33, capítulo 12, dice, pero Él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. See, Christ's death was the plan of God. La muerte de Cristo era el plan de Dios. Christ's death was our message. La muerte de Cristo es nuestro mensaje. And Christ knew this hour and this type of death would bring a result of eternal magnitude. Y Él sabía que la muerte de Cristo iba a traer, iba a resolver de una manera, una magnitud tremenda el problema. So think about this personally. Así que piensa en esto, piensa tú en esto personalmente. Jesus saying, if I'm lifted up, I'll save Scott Menez. Jesús dice, si yo soy levantado en esa cruz, voy a salvar a Scott Menez. Put your name in there. Pon tu nombre allí. If Jesus is lifted up and goes to the cross, he'll save who? Si Jesús es levantado y va a la cruz, ¿Él va a salvar a quién? He'll save who? ¿Va a salvarte a ti? Do you believe that? ¿Crees en ello? Is your hope only in that? ¿Es tu esperanza puesta en ello solo? Or do you think you have done something to gain this grace? ¿O piensas que has hecho algo para merecer esta gracia? Eternal life is given through the finished work of Jesus Christ. Porque la vida eterna es dada por la muerte final de Jesucristo. Grace and faith are a gift of God. La gracia y la fe son un regalo de They Dios. can't be from us. No viene de nosotros. Lest we would boast before Him that we are there because we did something. Para no gloriarnos ante Él como pensando que hemos hecho algo. We couldn't even pray a prayer. We couldn't even walk an aisle. Ni siquiera podíamos orar una oración o ir hacia el altar. None of that could be done on our own strength because we were dead. No podemos hacer nada en nuestra propia fuerza porque estamos muertos. But because Christ was lifted up, Pero porque Cristo ha sido levantado, we are no longer under condemnation. ya no somos condenados. Satan is defeated. Satanás ha sido vencido And we have eternal life waiting for us. y tenemos vida eterna esperando. Oh, last high, very hot time.
Vamos al punto número 5. Estoy muy cansado y hace mucho calor. The crosswork of Christ grants light to those who believe. La obra de Cristo en la cruz concede luz a aquel que cree. Please read 34 through 36. Versículos 34 a 36. Entonces la multitud respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. 36. Mientras tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Notice how personal the terms become in these verses. Fijaros de qué manera tan personal va a comenzar a hablar en estos versículos. We begin to see the words now directed personally towards us. Ahora estas palabras se están refiriendo de manera personal a nosotros. God's glory is revealed for us to cherish Him in the highest way. La gloria de Dios es mostrada para que nosotros le demos la gloria en todo momento. His glory reveals the supreme, perfect death of the Lord Jesus. Porque su gloria revela la muerte perfecta y suprema. It reminds us that the world will be judged by Jesus. Nos recuerda que este mundo va a ser juzgado por Jesús. Satan's cast out, Satanás ha sido echado fuera. and the homecoming of all believers is secured. Y la traída a casa de todos los creyentes es asegurada. The question is, will you trust in Jesus for all of this? La pregunta es: ¿vas a creer en Jesús en todo esto? Or are you going to rest in your works? ¿O vas a descansar en tus propias obras? Your works are filthy rags to God. Porque tus obras son trapos de inmundicia para Dios. In fact, the Bible's clear. De hecho, la Biblia es muy clara. He'll use man's works to judge man. Porque Él va a usar las obras de los hombres para juzgar a estos hombres. But will you welcome the work of Jesus Christ, the finished work? ¿Vas a dar la bienvenida a la obra final de Jesucristo? Will you treasure this blood-bought gift that was given to us? ¿Vas a recibir este tesoro comprado con la sangre de Jesús? Maybe your heart is like mine when I study this text. Quizá tu corazón es como el mío cuando yo estudié este texto. I say this in prayerfulness to God. Y decía esto orando al Señor. I believe my judgment is over. Y dije: confío en que mi juicio ha terminado. I believe I've passed from death to life. Y creo firmemente que he pasado de muerte a vida. And I believe this because Jesus' work was finished and I add nothing to Y it. creo esto porque la obra de Jesús ha finalizado y yo no tengo que añadir nada a ello. I believe Satan has no claim on me. Creo que Satanás no puede pedir nada ya de mí. I believe he's been cast out of the courtroom. Y creo que ha sido echado del salón del juicio. And I believe I now have the righteousness of Christ. Y ahora creo que tengo la justicia de Cristo. I've been justified. He sido justificado. And it was all finalized in the cross and Y resurrection. todo ha sido finalizado en la cruz y en su resurrección. I believe Christ purchased me. Y creo firmemente que Jesús me compró He secured me eternally. y me ha asegurado eternamente. He did this through his death and his blood. Y lo hizo por medio de su muerte y su sangre. And I'm not my own anymore. Y ya no pertenezco a mí mismo. I now belong to him. Ahora pertenezco a Él. He's my Savior and my God. Él es mi Salvador y mi Dios. If you believe that, Hoy, si tú crees en esto, he says in verse 36 dice el versículo 36, that you just don't see the light of Christ. que no, ellos dicen: mientras tenéis la luz, ellos no ven la luz de Dios. Notice this, you become the children of light. Dice que ve la luz, cree la luz, se convierte en hijo de luz. If you're saved in here, you are a child of light. Si tú eres salvo aquí, eres un hijo de luz. You just don't see it. No lo ves, quizá. You're marked by it. Estás marcado por esta realidad. This should be the children, the church of the light in a sense. Esta debería ser los hijos, la iglesia de la luz, ¿verdad? En un sentido. You just don't see the glory of God. Y quizá no vemos la gloria de Dios, You've now experienced it. pero ahora la experimentamos.
I've been purchased by Jesus. porque he sido comprado por Cristo. And through that now I see God as glorious. Y por medio de esta compra ahora veo a Dios glorioso. I see His love as He intended man to see. Y ahora veo que es este amor como debería haberlo visto desde el I see His principio. grace and mercy unlimitedly given to Y me. veo su gracia y misericordia dada a mí de manera ilimitada. And even though life is difficult in this fallen world, Y aunque es verdad, la vida es dura en este mundo caído, and we still battle the flesh, todavía batallamos la carne and we struggle to let the Spirit have its way in our life. y realmente sufrimos cada día una batalla entre el espíritu y la carne. Regardless of our weakness, Pero a pesar de nuestra debilidad, I am a child of the King. podemos decir, yo soy un hijo del Rey, Because Jesus went through this hour. porque Jesús pasó por esta hora. That's Jesus' words. Estas son las palabras de That's His Jesús. promise to Es su you. promesa a ti. And it's a great blessing of mercy, isn't it? Es una gran bendición misericordiosa, ¿verdad? Let's pray. Oremos. Father in heaven, Padre en el cielo, our hearts are so full. nuestro corazón está tan lleno. We're overwhelmed that you would show such mercy and kindness to such sinners. Estamos realmente abrumados de que hayas mostrado tal amor por pecadores como nosotros. You took us while we were dead in our sins, Nos has tomado cuando estábamos muertos en nuestro pecado lifeless, y estábamos sin vida, without you in any such way. sin ti en ninguna manera. And you laid down a plan that your Son would go through suffering for us. Pero tú ideaste un plan por el cual tu Hijo iba a morir por nosotros y sufrir. It was His hour that He was prepared for. Era su hora preparada para ello. He did not shy away from it. Y él no dudó, no se escapó de esta responsabilidad, He went straight to the cross, sino que fue directo a la cruz. and you judged Him like He committed our sin. Y tú le juzgaste como fue Él quien cometió el pecado que nosotros cometimos. But His payment satisfied you, Father. Pero este pago te satisfizo, Padre. And you freed us from Satan's family. Y tú nos has liberado de ser familia de Satanás. You freed us from Satan's rule over us. Y nos has liberado del gobierno de Satanás sobre nosotros. You took death and fear and unforgiveness from Satan. Que has tomado la muerte y el miedo y la falta de perdón de Satanás. And you granted us freedom and a forever family in your family. La has quitado, nos has dado libertad y nos has hecho parte de tu familia. And Jesus secured all of this Y Jesús aseguró todo esto that day on the cross. aquel día en la cruz. And you proved it through His Y resurrection. tú lo vindicaste en la resurrección. Father, I pray for anyone in this room that does not know you. Padre, oro por aquellas personas en este salón que no confían en ti. I beg you at this moment to open their heart. Clamo a ti, oh Dios, oh abre su corazón. We cannot save them. No podemos That salvarles, is your work of you, God. pero es tu obra, oh So Dios. please open their heart, give them understandings, press the Spirit of God into their souls. Así que, oh Dios, obra en su corazón, dales con conocimiento, haz la obra del Espíritu en su corazón And cause them to believe. y haz que crean. Lord, for those of us in this room that you have saved, Y para aquellos de nosotros que somos creyentes, que has salvado, may we now live lives of worship. que vivamos vidas de adoración, May we learn to die to self. que aprendamos a morir a nosotros mismos, May we give the Spirit room to work. que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, May we not quench the Spirit. que no apaguemos el Espíritu, But Lord, may we find the fruit of the Spirit to overwhelm our flesh. sino que el fruto del Espíritu abrume y apague nuestra carne. Lord, and we ask this question. Y te hacemos esta pregunta, Señor. Would you graciously use us to draw others to Jesus Christ? Señor, tendrás misericordia y en tu gracia nos usarás para traer a otros hacia Jesucristo. We know that it will be the work of God and not us. Sabemos que será la obra tuya de Dios, pero y no nuestra. But Lord, we would be honored and we would bless you and give you all the glory. Señor, pero te honraremos y te bendeciremos y te daremos toda gloria. If you would use these churches Si tú utilizaras estas iglesias to draw many Spaniards, para atraer a muchos españoles internationals, y gente de otros and países, you would be glorified by the work of these y ministries. tú seas glorificado por medio de la obra de estos dos ministerios And these men who proclaim your word y de estos hombres que proclaman tu palabra, would faithfully
faithfully exalt Jesus Christ through it. fielmente exalten a Jesucristo por medio de ello. And you would draw people to yourself. Y tú atraigas a más gente para ti. Father, use this congregation, Padre, usa esta congregación, these churches. estas iglesias. Help them to be unashamed of the gospel. Señor, ayúdales a no avergonzarse del Evangelio. Give them and us a humble boldness in the gospel. Dales a ellos, danos a nosotros una actitud de valentía ante el Evangelio Help us to trust you to save. y confiar en ti, en que tú salvas. But help us to be clear and passionate about the gospel. Y nos ayudes a ser claros y apasionados con el Evangelio. Lord, we'll give you all the glory. Y Señor, te damos toda la You gloria. deserve it all. La te mereces toda. And it is in your name we say amen. Y es en tu nombre que decimos amén.